Eduardo Vaso. Yo soy el que les envía mails a los miembros del capítulo. Bueno, tenemos la presentación para cumplir con el horario. Vamos a comenzar hoy día a las 7:15, ¿no? Vamos a hablar acerca de temas de agilidad, temas ágiles. Quería también compartir con ustedes hoy día una muy buena noticia. A ver, primero quería preguntar, ¿ya estamos en vivo? ¿Sí? ¿Estamos grabando? Grave, señor, para que se escuche la buena noticia. Hoy día nos pasó algo muy bueno en el PMI de Lima y tengo que agradecer especialmente a quién, a Arturo Valencia, ¿no? Arturo Valencia fue el que logró hacer, el que puso la gotita de agua para llegar. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes saben, el PMI es una comunidad y como toda comunidad deseamos crecer. Por alguna razón que yo no tengo todavía bien identificada, pero es por alguna buena razón, el PMI de Lima crece y crece muchísimo. Hace unos meses logramos algo que nos dio mucha satisfacción a todas las personas del PMI de Lima. Logramos que el PMI de Lima sea el capítulo más grande de todos los capítulos hispanos, ¿no? Somos más grandes que los capítulos de España, o que de Argentina, o que de México, o de cualquier otro país, ¿no? Somos un capítulo muy grande, hemos logrado crecer muchísimo. Y bueno, llegamos a ser 1.700 miembros, luego fuimos 1.800 miembros, y leía las estadísticas de hoy día y éramos 1.899 miembros, ¿no? Y me llamó una persona y me dijo que quería venir a esta charla. Bueno, ahí está mi teléfono, siempre recibo llamadas, y le pregunté, ¿y eres miembro del capítulo? No, me dijo, carambas, para que vayas a la charla tienes que hacerte miembro, ¿no? ¿Quién fue? Arturo Valencia. Entonces, Arturo se hizo miembro y automáticamente me llegó el mail de confirmación y somos 1.900 miembros, ¿no? Es algo que estamos festejando, nos da bastante alegría. Arturo va a tener un reconocimiento especial como miembro 1900. Espero también hay un regalo especial para ti, Arturo, va a ser una sorpresa. Y ojalá, estamos subiendo a un ritmo de 50 miembros mensuales. Entonces calculo que si las cosas van bien, en un par de meses podríamos llegar a ser un capítulo de 2.000 miembros. Eso sería algo realmente muy bueno, un orgullo para nosotros. Bueno, también algunas cosas que estamos haciendo. Yo no sé si ustedes han leído el boletín del PMI. Hay un grupo grande de personas, son como 50 personas que lo están haciendo y están haciendo un boletín que realmente me parece muy bonito, muy elaborado. El día de mañana sale el boletín de marzo. ¿Qué más estamos haciendo? Hemos formado una comunidad de práctica. ¿Qué es una comunidad de práctica? Les estaba ahora conversando con Fernando Viteri, él es ingeniero civil, es especialista en construcción. La idea que tenemos en el PMI, ustedes saben, en el Project Management Institute hay gente de todas las carreras, de todas las áreas, pero cada área tiene su propia forma de trabajar. Conversábamos con Fernando, los ingenieros civiles tenemos unas herramientas, unas técnicas y unos problemas especiales. Entonces se ha formado la comunidad de práctica de ingeniería civil, de construcción, en realidad me equivoco, no es ingeniería civil, es construcción, por favor. Están también ahí los arquitectos y otras ramas, no solamente ingenieros civiles. En la página del PMI se ha lanzado una convocatoria. Estamos buscando a la persona que sea líder de esa comunidad de práctica. Entonces yo lo quería convencer a Fernando, o tal vez a alguno de ustedes que quiera liderar esa comunidad. La primera comunidad de práctica que ya se lanzó se llama Comunidad de Práctica de Tecnología de la Información. Esa ya se lanzó, y la segunda va a ser la Comunidad de Práctica de Construcción. Ojalá que Fernando se anime a postular a esa comunidad. Bueno, ¿qué más estamos haciendo? La verdad que en la junta directiva como que tenemos diferentes trabajos y todos estamos empujando el carro. Algo también que hemos logrado, que nos ha dado el PMI de Estados Unidos, hay algo que se llama el Guest Pass. Yo no sé si ustedes lo conocen, o tal vez alguno de ustedes ya lo haya usado, ¿no?
el PMI de Estados Unidos nos ha dado como una oferta. Es una oferta para las personas que nunca han sido miembros del PMI de Lima. Es como una muestra gratis. Se hacen ustedes miembros del PMI de Estados Unidos y por primera vez no les cuesta nada hacerse miembro del PMI de Lima. Es algo que se llama Guest Pass. No sé si alguno de ustedes lo ha podido usar. Es como una forma, es como algo que queremos hacer para seguir creciendo. Bueno, y ahora los dejo con Joana. Quería comentarles acerca de la forma de trabajar. Algunas personas me decían, Eduardo, yo quiero hacer una exposición. Y yo les respondo, expon. Y una de ellas fue Joana. Joana, la verdad, yo no la conocía, solamente, bueno, vi su currículum, una persona de mucha experiencia, mucha juventud también. Me escribió y me dijo, quiero hacer una exposición. Entonces, por favor, le dije, con mucho gusto. Y no solamente ha hecho una exposición, sino justamente ha hecho uno de los artículos del boletín que va a salir mañana. Entonces, también los invito, es interesante hacer exposiciones. Fernando me parece que quería hacer una exposición también. Los invito a ustedes, si quieren hacer una exposición, por favor, con todo gusto, le escriben a la junta directiva. Es muy bonito hacer una exposición porque en realidad, lo he leído de una parte, el que enseña aprende dos veces. Si yo me voy a parar aquí adelante como Joana a hablar del tema de agilidad, debo conocer mucho el tema. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en hacer una presentación, si alguno de ustedes está interesado en escribir un artículo, si alguno de ustedes está interesado en trabajar como voluntario, por favor nos escribe y vamos a estar muy contentos porque justamente eso es nuestro trabajo. Bueno, los dejo con Joana. Vamos a ver la presentación, el dueño del producto. Les pido por favor un fuerte aplauso para Joana y muchas gracias por compartir su tiempo. Gracias Eduardo. Buenas noches. Bueno, hoy es la noche ágil, así que me tocó abrir. Como dice Eduardo, sí, yo tengo un blog que trata, o hablamos, digo, porque los invito a que compartan acerca de agilidad, procesos, productos, personas. Entonces, como parte de mi formación, como parte de lo que yo puedo dar, es siempre compartir lo que yo sé, ¿no? Entonces, para mí es aprendes y compartes. Es mi forma de pensar. Entonces, justo yo no sabía que había la noche ágil, le escribí a Eduardo, me dijo, y justo la noche ágil, ¿no quieres exponer? Y yo, está bien. Así que acá estamos. Para que me conozcan, esto la verdad es la parte tediosa, aburrida, igual lo pueden encontrar en mi página web, porque yo soy PMP, soy también Professional Scrum Master y también tengo certificación IT, soy ingeniera de sistemas, titulada, y digamos que tengo más de 12 años en el mundo del TI. No parezca, claro, yo sé. He trabajado como gerente de proyecto, he trabajado como jefe de mejora continua, he trabajado como product owner, como dueño de producto, un poco para que conozcamos. De repente a algunos de ustedes todavía no les suena el término dueño de producto, pero hoy día vamos a entender que vas a ver que seguramente han trabajado o han sido dueños de producto. Bueno, yo lo que he aprendido que en estos 12 años es que hay 3 principios fundamentales para que un proyecto sea exitoso. Y parte por las personas, el proceso y el producto. Si no tenemos tenemos bien claro esos 3 principios, los resultados son un éxito. Si alguno de ellos carece, vamos a carecer. Entonces, como estamos en la noche ágil, yo voy a pedir hoy día voluntarios porque vamos a hacer una dinámica. Para mí, la forma en que ustedes se lleven el concepto es experimentando. Entonces, quiero saber si aquí hay alguien que pertenezca al negocio. Gente que no es de TI, gente que no es del área de sistemas. Por favor, pueden levantar la mano. Ya, necesito 6 voluntarios, por favor. Por favor, 6 voluntarios acá, ven. Ya, 6 voluntarios. Confianza, no le voy a hacer nada, de verdad, créanme. ¿Sí? Si escribimos 3 nombres, ¿serían 9 segundos? ¿Sí? ¿O cuánto? ¿8? ¿10? 9. 9 segundos. ¿Ok? Vale. Ahora necesito 2 personas de sistemas. Y acá ya son las reglas, así que no se peleen, por favor, están invitados a estar. 2 de sistemas ya. Ahí está.
tarea de desarrollo, al equipo de sistemas, y ustedes van a representar al equipo del negocio. Cada uno de ustedes pertenece a un área muy importante que va definitivamente a aportar mucho valor a la empresa. Entonces vamos a hacer un proyecto llamado nombre. El equipo de sistemas tiene la tarea de escribir los nombres de estas 3 personas. Pero como cada uno de ellos es importante y es necesario, cada uno cree que su proyecto, que parte de su función es vital para la empresa, el equipo de desarrollo va a escribir los nombres en paralelo. ¿Cómo así? Va a escribir la primera inicial del primero, la segunda inicial del segundo, la tercera inicial del tercero. Y después vuelve con la segunda, hasta que acabe. ¿Ok? Y vamos a contabilizar cuánto nos demoramos. Hemos dicho 9 segundos en escribir 3 nombres, ¿no? Vamos a ver cuánto nos demoramos. ¿Les parece? A ver. Acá tenemos una pizarrita. Vayamos pensando. ¿Ya más o menos se entiende ahí un poquito de qué va esto? Exacto. La primera letra, o sea... Sí, cada uno le dice su nombre y le va diciendo la primera letra, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sea Juan María Pedro, entonces va a escribir J, M, P, luego U, A, T, ¿exacto? Ya, a ver, voy a poner el cronómetro. Todavía no. Esperen, vamos a poner el cronómetro. Todavía no. Ya, cuando yo diga, a ver, ojo, es en orden, ¿no? Uno por uno y letra por letra, ¿va? Ya, la voy a 3. 1, 2, 3, ahí va. Vayamos sacando conclusiones de lo que vamos viendo, ¿ah? Voy a hecho 9 segundos. Yo sé que hoy los analistas de sistemas especifican requerimientos, un poco más para la gente que está en el área de sistemas, pues sabemos que existen analistas funcionales, analistas de sistemas, que son los que documentan esta parte. ¿Sí se puede apoyar en ellos? Sí, pero es el que manda. Él debe saber cómo definir un requerimiento. Y un requerimiento de parte de él debe nacer incluso con cómo lo piensas probar. Porque nos pasa muy a menudo que llegan los requerimientos y recién nos preocupamos de las pruebas cuando se está terminando de desarrollar. Cuando las pruebas deben estar definidas desde el inicio. Porque el desarrollador necesita saber qué está preparando, cómo va a probarse, qué necesita hacer sus primeras pruebas. Si él no sabe cómo probar, ¿cómo lo va a mandar a calidad? ¿Necesita ser alguien técnico? No. No necesita ser alguien técnico. ¿Puede apoyarse en personas técnicas? Sí. Claro que puede apoyarse en personas técnicas, pero no lo necesita. Y él pues está todo el tiempo trabajando directamente con el equipo de desarrollo. Hay una comunicación constante. Si el equipo de desarrollo tiene un problema, levanta la mano y le dice: dueño del producto, acá no entiendo ese requerimiento. O, mira, había pensado que esto iba a funcionar así, pero acá tengo una duda, ¿qué hago? Y él es capaz de resolverlo. Y si él no es capaz de resolverlo, él será capaz de buscar a la persona que le pueda resolver esa duda al equipo de desarrollo. Entonces se pela por el producto, habla con el equipo de desarrollo y es parte de un equipo. Ese es el rol. Entonces, ¿se necesita una persona para ese rol? Mi sugerencia es que cuanto más incierto sea el proyecto, más será necesario. Si es un proyecto en donde está muy parametrizado qué se va a hacer, se conoce todos los detalles desde el inicio, el domingo súper controlado, o sea, no hay ninguna novedad, el mercado no va a influir sobre ese proyecto, puede ser que no sea necesario. Pero si es un proyecto nuevo, que está cambiando, que se lanza al mercado, que está usándose, está siempre retroalimentándose, es innecesario. Necesitas a alguien que visione hacia un norte que todavía no existe.
obviamente el dueño del producto tiene que tener un pensamiento innovador, porque hacia allá va, es que visiona, tiene que ver qué sigue, ya se está haciendo lo segundo, qué más bien. Acá están mis datos, igual cualquier consulta que tengo, no sé si ahorita tienen consultas o dudas, por favor, bienvenido sea, no sé si estoy en tiempo también, creo que sí. ¿Tengo algo de tiempo, Eduardo? Sí, ya. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, yo, bienvenido a resolver. Joana, quiero hacerte una pregunta a nombre de los ingenieros civiles que estamos acá. Hay una discusión si se puede aplicar la agilidad en ingeniería civil. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Cuál es tu opinión, Joana? ¿Se puede aplicar en ingeniería civil la agilidad? Yo pienso que se puede aplicar en todo, ¿no? Yo lo aplico en mi día a día, ¿no? Pero yo creo que sí. Por ejemplo, de hecho, hay mucho miedo en el sentido, no puedo aplicar agilidad porque necesito primero hacer un buen cimiento, poner unos buenos fierros, no voy a construir, Sí, pero puedes estar de repente haciendo el acabado de las puertas, puedes de repente estar ya teniendo, no sé, maquetas. O sea, hay actividades que sí se pueden hacer en paralelo. Hay actividades que incluso cuando ya está todo construido, esto es un poco lo que estuve leyendo, que se está haciendo en Estados Unidos y Europa, casas con justamente agilidad, en donde mientras están poniendo los cables de luz, también están haciendo ya el cableado de otros tipos. Entonces, digamos, sí puedes aplicar agilidad. Una pregunta. Justamente algo que me gustó mucho, uno de los miembros del PBI escribió un artículo y lo puso en el boletín y explicaba cómo había utilizado agilidad él mismo en un proyecto en Piura. Hubo una inundación en Piura, un centro comercial se había inundado, entonces tenían 30 días para sacar el agua y reconstruirlo. Pero él me decía que habían aplicado agilidad porque cuando llegaron al lugar era una inundación. Entonces, en la primera semana tenían que sacar el agua. ¿Y qué iban a hacer la segunda semana? No tenían ni idea. O sea, no sabían si tenían que demoler o que construir de nuevo. Entonces me explicó que había hecho el tema de agilidad. ¿Qué te parece, Ivana? ¿Será cierto que aplicaron agilidad? Yo creo que sí, porque también agilidad va de trabajo en equipo, ¿no? O sea, digamos, en los marcos ágiles no hablamos de roles separados. Hablamos básicamente si queremos verlo, 3 roles. Hablamos del equipo de desarrollo como un todo. No hay no, yo soy el arquitecto, yo soy el jefe, yo soy el CUA. No, o sea, hablamos como todo, porque todos son igual de importantes y todos aportan. Entonces, cuando tú vas a hacer un proyecto de agilidad, ahorita acabamos de ver al dueño del producto, aproveche, de acá pásame las especificaciones, y cuando él va a especificar, él llama a todo el equipo. Llama a los desarrolladores y les dice, oye, esto tengo, ¿qué te parece? Y los desarrolladores levantan su mano y preguntan y repreguntan y conocen el proyecto desde antes de desarrollarlo. Entonces, en el caso que pasó, yo imagino que todos se juntaron y dijeron, ya, a ver, ¿qué vamos a hacer? Sacar el agua. Listo, esta es nuestra prioridad hoy. Es el primer sprint que decimos. ¿Cuál es el sprint? Sacar el agua. Cuando terminemos de sacar el agua, validaremos qué vamos a hacer. Pero ahorita es sacar el agua, porque si no sacamos el agua, yo no me puedo pasar planificando qué voy a hacer después, si no, ni siquiera no me olvido nada. De repente ni siquiera puedo sacar el agua, porque hay problemas. No sé cómo está. Entonces, ahí aplicas agilidad. Ahí veo a Fernando Viteri, que es el candidato a ser líder de la comunidad de práctica y construcción. Ojalá. Buenas noches, son todos buenas noches. Entiendo que el enfoque que le estás dando tiene que ver mucho con el sistema Scrum, ¿no? Con el tema de proyectos ágiles, y creo que si lo vamos interiorizando, los conceptos, porque lo que tú planteas es muy interesante, no solamente queda en el pequeño producto que es el sticker que caracteriza el concepto del proyecto ágil, sino que es un sistema mucho más complejo de trabajar. Es formar grupos, es potenciar, son reuniones diarias, es matar mis tareas que tengo al día a día, es nuevamente reorganizarme, es analizar si hay cumplido de tarea, que en muchos proyectos de construcción, algunos hemos llevado a esa práctica, no con el nombre, no con el sistema, pero sí bajo el esquema de que qué le interesa al cliente, cuál es el producto que estoy vendiendo. Y partiendo de un chip que muchos tenemos que sacarnos en un momento de que somos el jefe de proyecto, somos el gerente de proyecto, que lo sabemos todo. No, o sea, en la medida que tú
eres parte de un equipo, integras, y lo que no sabes lo suples. Lo que haces además es difundir el sistema, que es lo que todos tienen que hacer, y realizar sus funciones muy claramente y compartir los logros que se consiguen el día. Sí puede haber un tema de proyectos ágiles en cualquier especialidad, ¿no? Te dejo bastante porque eso ayuda bastante a dar un concepto mucho más rápido. Gracias. No, definitivamente. Yo lo he aplicado en empresas de marketing, de hecho que va muy bien con empresas de marketing. He aplicado con mejora continua en operadores logísticos y también va muy bien, ¿no? O sea, el reto que no tiene nada que ver con software, amigo. O sea, de hecho, la mayor cantidad de veces que lo he aplicado es en proyectos de software, ¿no? Pero lo he aplicado en empresas de marketing y justo acabo de tener una de mejora continua en un operador logístico y funciona. Funciona. Yo no hablo de TT, o sea, de hecho, los que estamos en TI conocemos el marco de trabajo Scrum y estamos muy ligados y asociamos tecnologías ágiles con Scrum, pero metodología ágil va más allá de Scrum. Tú puedes utilizar Kanban, así de simple para los que conocen, simplemente una tabla donde yo voy moviendo mis tareas día a día, de un lugar a otro, lo que tengo pendiente, lo que estoy haciendo, lo que voy a terminar, y limito, solamente puedo hacer 2 tareas por día a la vez, y ya está, y estoy aplicando agilidad, y eso me sirve. No necesito aplicar todo el marco de trabajo Scrum, en otros casos puedo aplicar XP específicamente para un tema de pruebas de calidad dentro de todo, entonces y funciona. Mi invitación es no nos centremos solo en Scrum, de hecho, definitivamente nos está aumentando y que lo vamos a aplicar en todo. En joannachupino.com tengo un blog, también hay un taller de gestión de proyectos ágiles que estoy dictando y ahí es donde vemos desde la arquitectura hasta la implementación. Y ahí van a ver un poco de temas de planificación, se va a ver temas de gestión de proyectos, porque es necesario dentro del marco ágil, ¿no? Entonces los invito ahí, igual pueden suscribirse al blog, revisar ahí los posts, y si les sirve, encantado, bienvenidos a sus comentarios. Gracias. Okay, bueno, ¿de qué se trata un poco el tema? ¿No? ¿A qué conlleva un poco de Agile empresarial? Dado que el contexto de lo que nosotros cada vez que escuchamos agilidad, lo escuchamos para el mundo de construcción de software. Y es lo primero que salió y lo primero que se les viene en mente a muchos de los que más o menos conocen el término. Es verdad, cuando muchas veces mencionamos la palabra de Agile, se relaciona a una organización que construye y desarrolla software, una metodología, un marco de trabajo para la gente que construye software. Ese es el primer punto, el primer hito que podríamos decir que se habla desde los años 2001 más o menos. Hoy en día ya es una realidad que el contexto de Agile o el contexto de agilidad ya no solamente está para el grupo de organizaciones que construyen o el área de tecnología o el área de TI. ¿Ya? Hoy en día un poco ha ido manejándose este contexto a toda la organización. ¿Ya? Hoy en día en todas las organizaciones se hablan de agilidad, no necesariamente para un grupo de área de tecnología. ¿Ya? Entonces, ustedes verán por términos en la web de Agile Business o Agile Enterprise, ¿no? Y el contexto de todo lo que es agilidad empresarial. Voy a hablar un poco de todos los puntos que se podrían manejar dentro del contexto de agilidad empresarial, pero más o menos el contexto es ¿por qué agilidad empresarial? ¿No? Hoy en día las empresas cambian constantemente, hay muchos cambios dentro de las organizaciones. Dentro de las organizaciones los cambios, dado la, podríamos decir, necesidad tecnológica, la necesidad de innovación, los cambios de pequeñas y grandes empresas, para poder soportar ese cambio, ¿okay? Justo y poder manejar esos cambios y reaccionar en forma rápida, el contexto de agilidad y nos propone una variedad de metodologías, una variedad de alternativas que se pueden utilizar hoy en día dentro de este contexto. Entonces, más o menos yo puse ahí el objetivo de poder hacer una empresa ágil es reducir un time to market, reducir el tiempo de respuesta de lo que yo voy a proporcionar, ya sea como producto dentro de una organización, ya sea cualquier tipo de organización, cualquier tipo de empresa que produce un servicio o produce un producto, crea servicios, crea productos. Entonces, esa organización que va a generar un nuevo servicio, que va a generar un nuevo producto,
necesito que su tiempo de lanzamiento sea ¿qué? Menor. ¿Cómo logro hoy en día dentro de las organizaciones que ese tiempo de desarrollar ese producto sea menor? ¿Cómo reduzco ese time to market? Es lo que necesitan hoy en día las organizaciones. Entonces, el contexto de Agile está inmerso en esa realidad, ¿no? De cómo aprovechamos que mi reducción de rapidez en obtener ese resultado. Ok, bueno, indirectamente voy a reducir riesgo, voy a reducir costos, tiempos, y voy a aprovechar la oportunidad para poder lanzar un nuevo producto generando un valor o un ingreso dentro de la empresa o dentro de la organización. Entonces, eso genera una satisfacción al cliente y de alguna forma lo que busca el cliente es que el producto o el servicio que se le brinde tenga algo innovador y algo de calidad. Entonces, todo ese contexto que ustedes ven, rapidez, constante cambios, generación de valor, satisfacción del cliente, calidad, innovación, ¿no? Son muchos de los términos que están inmersos dentro del contexto de agilidad y dentro de las metodologías que hoy en día se manejan. Por ejemplo, nosotros hablamos hoy en día de una industria 4.0, ¿no? Hoy día ustedes buscan en la web qué es una industria 4.0 y muchas veces van a encontrar un término de transformación digital. ¿Okay? ¿Cómo hago que mi empresa, dado que ya el término de tecnología ya hace muchos años lo venimos utilizando, pero cómo hago para que mi empresa o mi organización se transforme en este contexto digital y que pueda utilizar el contexto de tecnología, el contexto digital dentro de la organización? Entonces existe una variedad de alternativas, existe una variedad de metodologías y marcos de trabajo para poder llegar a cabo que mi organización pueda realizar ese contexto. Entonces, dentro de este ámbito de transformación digital existen unas herramientas y tecnologías que podemos utilizar. Muchas veces hemos escuchado, bajo el contexto hoy en día también de agilismo, no sé si han escuchado Management 3.0, cómo utilizar Management 3.0 dentro de una organización. Entonces, Management 3.0 es un contexto también de agilismo, ¿ok? Que trata de cambiar el contexto cultural de una organización, que muchas veces el contexto cultural de una organización, de una empresa, es un contexto vertical, donde existen gerentes, jefes y los empleados. Y los empleados que de alguna forma son los que hacen la actividad operativa y los que construyen y los que dan soporte muchas veces a la organización. Entonces, ese contexto jerárquico que existe se viene durante muchos años. Esa nueva filosofía que maneja Management 3.0 es darle, ¿no? Empoderar a los trabajadores, empoderar a las personas, empoderar a los equipos y que ellos tomen decisión. Y cómo motivarlos para que ese contexto genere nuevo valor y genere podríamos decir, velocidad en lo que ellos hacen y lo que saben hacer. Entonces, Management 3.0 tiene una variedad de principios, una variedad de términos que ayuda que las organizaciones hoy en día puedan aprovechar ese contexto. Entonces, Management 3.0 hoy en día ese es un contexto que muchas organizaciones están introduciendo dentro de su ámbito laboral, de su día a día. Entonces, en Management 3.0 van a encontrar una variedad de cosas que le va a ayudar a las organizaciones a poder entender la nueva filosofía, la nueva cultura de trabajo en el contexto agilismo. ¿Ya? Entonces, yo le invitaría que podrían investigar, leer o llevar un curso de Management 3.0 que un poco le cambie el contexto de cómo funciona hoy en día una organización, un nuevo punto de vista, ya no en un contexto vertical y en un contexto horizontal, ¿no? Que no exista mucho el concepto de la jerarquía de jefes, gerentes, ¿no? Hacia abajo, hacia un empleado. Entonces, el contexto de cómo se debe manejar una organización bajo una filosofía distinta es lo que más o menos pretende Management 3.0. Ahora, eso involucra que la empresa entienda un nuevo contexto y una forma de trabajo diferente. Bueno, también se habla de RPA. No sé si han escuchado, está muy de moda, podríamos decir, el tema de RPA. ¿Ok? Automatización de procesos, automatización de tareas dentro de las organizaciones. O sea, si yo quiero que mi organización de alguna forma
deseche muchos de los procesos que son burocráticos, de algunos de los procesos que toman mucho tiempo dentro de una actividad, dentro de una tarea. Hoy en día se habla que esta actividad de RPA se está implementando en muchas organizaciones, ¿no? Entonces, desde el año pasado, en el caso de la empresa donde yo trabajo, se venía ya un poco impulsando el tema de RPA. Este año se empezó con 3 empresas ya implementando RPA. Ya, un poco que ya las empresas han entendido el concepto, han entendido la necesidad de RPA y de alguna forma ya se está implementando en 3 o 4 empresas el tema de RPA. Automatizar procesos de actividades o tareas dentro de las organizaciones. Por ejemplo, ¿no? O sea, si supongamos para poder realizar una actividad manual en la cual un operario, una operación, una persona, un empleado tenga que leer un correo y de acuerdo a ese correo tenga que hacerle o adjuntarle una firma digital y aprobarlo y luego pasárselo a otro proceso y otro proceso en el cual tenga que ir a un Excel y ese Excel tenga que revisar que si la información que llegó de alguna forma tenga ciertos términos, va, busca, genera la información y luego una vez que revisa esa persona esta información tenga que ir a un aplicativo y un aplicativo revisar posiblemente que se encuentre aprobado cierta información y de acuerdo a eso una vez que lo está aprobado descarga esa información, lo adjunta a otro correo y se lo envía a otra persona para que pueda seguir un flujo. Toda esa actividad muchas veces lo hace una persona operativa y esa persona operativa está sujeta a una variedad de actividades. Eso se puede automatizar bajo el contexto de ¿quién? De RPA. O sea, hoy en día el término de RPA, el proceso de RPA es un aplicativo que puede automatizar una variedad de tareas operativas, reduciendo una variedad de ¿qué? De costos y una variedad de rapidez dentro del proceso que realizan estas personas. Entonces, este es un punto en el cual muchas empresas hoy en día, en este año 2018, están entrando con bastante fuerza. Mi pregunta va enfocada más que nada al tema de la implementación del marco de trabajo de SEI. Por ejemplo, si yo tuviera una empresa o yo trabajara en una empresa en la que quiero adoptar el marco de trabajo del framework y en mi empresa se hacen proyectos, ¿cuál sería el rol que tendría la PMO de mi empresa si es que hubiera una PMO o si es que el marco de trabajo incluye o recomienda también la implementación de una PMO si es que no hubiera? Claro, de alguna forma el término de PMO viene relacionado al término de la PMI, ¿okay? Indirectamente nosotros podemos reutilizar en el contexto de una organización la oficina de la PMO dentro de ese marco de trabajo. Si te das cuenta, en este marco de trabajo hay una variedad de principios, una variedad de valores, hay una variedad de términos, una variedad de procesos, cómo se deben utilizar. Entonces, es ahí donde la PMO debe participar en definir que todos esos puntos que se definen en este framework se utilicen de la mejor forma. Una pequeña repregunta. Entonces, en el caso de la implementación del marco de trabajo, ¿no involucra y recomienda la implementación de una PMO necesariamente? No necesariamente, pero sí puede como complemento para poder definir que la gente de PMO debería estar de alguna forma servir como coach, como ¿no? Participar como adopción también dentro del contexto de este proceso. Bueno, excelente, Ricardo, muchas gracias por tu exposición. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristian. No lo conozco. Me escribió, me dijo, quiero hacer una exposición, y yo le dije, por supuesto, las puertas del PMI están abiertas para que quiera hacer una exposición, y en realidad exponer es bonito, compartir el conocimiento, uno aprende de las preguntas. Entonces vuelvo a reiterar, por favor, si alguno de ustedes le gusta exponer, escríbanle al capítulo y pueden presentarse. Tenemos las puertas abiertas para todos, ¿no? Cristian me dijo, quiero exponer hace tiempo, pero no me dejan. Cristian, yo te dejo, ¿no? Después lo que tú quieras. Adelante, Cristian. Como les comentaba, mi rol principalmente es a través del coach. Soy coach ágil. Trabajo en varias organizaciones, aquí con un grupo importante en Perú, viendo temas de adopción de agilidad. Trabajo con una empresa en Argentina, con unas empresas en Colombia,
En Ecuador también estoy por ingresar a trabajar en una empresa. Viendo temas de agilidad, como les comentaba, sí es cierto, la navaja suiza del agilismo no me dice mucho, pero lo que en realidad he querido compartir hoy día es cómo yo vendo el agilismo dentro de mi organización. Muchas veces nos ha pasado de pronto que tenemos la información, que tenemos un montón de datos, que tenemos las ganas incluso de poder adoptar ese tema dentro de nuestra organización, pero muchas veces no sabemos por dónde iniciar, no sabemos qué hacer. Me ha tocado a mí trabajar y gestionar estos procesos tanto aquí como fuera, y definitivamente hay un conjunto de cosas que les quiero compartir hoy día sobre cómo podrían ustedes conversar con sus gerentes, con sus jefes, en función a cómo poder vender, como les decía, el tema de la agilidad dentro de una organización. Empezamos. Un poco de historia, ¿sí? Definitivamente la agilidad no es un tema nuevo. No sé si lo habíamos comentado ya en las anteriores exposiciones, pero definitivamente la agilidad no es un tema nuevo. Ya, yo no creo que la agilidad sea un tema binario, es decir, no que una organización sea o no sea ágil, ¿sí? No es un tema de sí o sí no, sino simplemente es un proceso en el cual se transforma, en el cual nosotros estamos adoptando y que mejoramos nuestro nivel de agilidad a lo largo de los meses, años, en función a la forma en cómo nosotros respondemos hacia la incertidumbre, respondemos hacia los cambios y respondemos sobre todo hacia la gestión de las personas, ¿sí? Porque yo creo mucho en el tema de fondo dentro del agilismo, que es el foco dentro de las personas, o el foco de las personas. Volvemos a dejar un poco de lado el tema de los procesos y las herramientas y empezamos a mirar nuevamente a las personas y la importancia que tienen dentro de la organización. Un poco de datos. A mí me sirve mucho el tema de datos cuando voy a trabajar con una organización o de pronto poder conversar con un gerente, con un director, con un CEO sobre temas de la agilidad, ¿sí? Entonces, normalmente cuando estamos en etapas directivas se maneja mucho el tema de la información a través de los datos. Entonces, punto número uno, recomendación número uno, siempre información de datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí trabajamos o les he mostrado una encuesta, es el Standish Group. Sí, el Standish Group es una organización que se encarga justamente de hacer encuestas viendo el tema de qué tan exitosos son los proyectos. Generalmente su foco es el tema de TI y ven ahí la evolución de los proyectos de manera tradicional, es decir, enfocando en metodologías tradicionales, que es la parte donde dice exitoso y fallado, ¿sí? Como se ven, por ejemplo, en el 2011, el 29% de los procesos totales, de los proyectos totales en donde se aplicó temas tradicionales, fueron exitosos. El 22% fueron fallidos. Y tenemos un 49% en donde se aplicó procesos ágiles, o metodologías ágiles, o enfoques ágiles, como me gusta decirlo, pues no considero que todas son metodologías, pero de pronto nos hablan de un 49%. Y así vamos viendo cómo va evolucionando. En el 2012 un 56, en el 2013 un 50, en el 2014 un 55 y finalmente en el 2015 un 52%. Si nos damos cuenta, dentro de este contexto de proyectos, estamos de una u otra manera bastante bien en función a la forma en la que nosotros abordamos los proyectos. Principalmente eso tiene una respuesta, ¿no? Porque sabemos que dentro de los proyectos de desarrollo de software, por eso que normalmente tenemos esta concepción de que el tema de la agilidad está enfocada a los proyectos de software. ¿Por qué? Porque nosotros estamos innovando. Dentro de TI se innova mucho. Hay un contexto complejo. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha incertidumbre. Cuando nosotros trabajamos dentro de los proyectos tradicionales, normalmente no tenemos tanta incertidumbre como en un proyecto de innovación. Justamente esta es la razón por la cual nosotros empezamos a utilizar enfoques distintos para manejar este tipo de contexto. ¿Sí? Seguimos. Alguien me dirá, pero bueno, esto quizás ha pasado solamente en los últimos 10 años, en los últimos 13 años. Y en realidad, como pueden dar cuenta, dentro de la misma encuestadora, vemos datos reflejados desde 1994. Y como se dan cuenta, se marca una tendencia bastante clara, a excepción del 96, que sí hay un bajón bastante importante, pero normalmente, si se dan cuenta, los proyectos ágiles en el área de desarrollo, en el área de TI, son muchísimo más eficientes utilizando enfoques ágiles que utilizando enfoques tradicionales. ¿Sí? Primer dato, como les comentaba, dentro de la navaja,
es ver el tema de cómo nos ha ido en la historia trabajando proyectos de desarrollo, trabajando proyectos de innovación. ¿Sí? Seguimos. Siguiente punto que deberíamos ver o revisar dentro de, el contexto de la navaja es el tema de la naturaleza. Y se los venía comentando, ¿no? Nosotros sabemos que todos los proyectos no son iguales, todos se manejan en contextos distintos, ¿sí? El marco Canefin nos habla principalmente de 4 contextos distintos: un contexto simple, un contexto complicado, un contexto complejo, un contexto caótico. Muchas veces a ustedes les puede haber pasado que estamos en capacitaciones, estamos en constante aprendizaje y de pronto tenemos esta facilidad de poder llenarnos de herramientas, llenarnos de métodos, llenarnos de focos, de soluciones, ¿sí? Pero muchas veces en el momento de poder decidir qué herramienta voy a utilizar o qué marco de trabajo voy a utilizar dentro de la gestión de proyectos, se nos complica, ¿ok? Este marco nos ayuda un poco a poder disipar esas dudas. Les comento de qué trata este marco, ¿sí? Primero el entorno simple, que es el de aquí. El entorno simple. Yo tengo un problema, tengo una solución. ¿Sí? Un problema, una solución. 100% eficiencia. ¿A alguien se le ocurre algún tipo de ejemplo con este problema, con este contexto, en el que yo tenga una sola respuesta a un problema y que sea 100% eficiente? ¿Sí? ¿No? Ya que estamos un poco cansados por la hora. Por ejemplo, imagínense ustedes, estamos en el contexto en el que el hombre solamente conocía de la agricultura o la horticultura como método de alimentación, ¿sí? Nosotros, para poder alimentarnos, solo necesitábamos recoger hierbas y comíamos. Probablemente no era la mejor opción, pero era la opción que hasta ese momento había. Entonces nosotros teníamos hambre, problema, respondíamos comiendo plantas, antes de obviamente conocer el tema de la caza y todo lo demás. Teníamos una sola respuesta a un inconveniente, una pregunta, a un problema, ¿sí? 100% eficiencia, nos llenábamos de plantas, pero de pronto nos quedábamos llenos, satisfechos, ¿sí? Este, por ejemplo, es un entorno simple, ¿sí? En donde yo tengo una sola respuesta y tengo un 100% de efectividad. Si es que a alguien, por ejemplo, se le pincha una llanta, ¿no? Todos sabemos, o más o menos conocemos, cuál es la forma de cambiar una llanta, ¿verdad? Me parece que hay un solo método, normalmente, y tenemos una sola respuesta, y esa respuesta es 100% eficiente. Ese es un contexto simple. Muy pocas actividades en nuestra vida diaria tienen este foco, este contexto. Siguiente punto, el complicado. Aquí ya no tenemos tenemos un problema, pero ya no tenemos una sola respuesta, sino tenemos varias respuestas. Entonces, como tenemos varias respuestas, elegimos la mejor, la más óptima, ¿sí? Al elegir esta óptima solución, dejamos de optar por algunas otras. Por ende, tenemos pérdidas, ¿sí? El costo de oportunidad se manifiesta aquí, ¿sí? Aquí tenemos un entorno muchísimo más estable. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay tantas variaciones, existen, pero son controlables, ¿sí? Y como son controlables, podemos tener una planificación de pronto un poco detallada de lo que estamos haciendo. Nos alineamos a un plan, ¿sí? Este tipo de contexto, por ejemplo, es de donde es muy eficiente los métodos tradicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando la mejor opción, estamos buscando principalmente obtener el mayor beneficio con los recursos que tenemos a través de un entorno en el que es bastante predeterminada las cosas, ¿sí? El siguiente punto, o el siguiente contexto, es el contexto complejo. Ahí se ponen un poco más difíciles las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen difíciles? Porque de pronto, en un contexto complejo, no tengo la facilidad de saber completamente la solución. Yo puedo tener un problema, pero no sé exactamente la solución. ¿Por qué? Porque probablemente ni siquiera exista. Por ejemplo, si es que alguien me dice, Cristian, me gustaría que tengas un foco, que me construyas un foco que no sea necesario conectar con cables para poder alimentarse y que pueda encenderse. Probablemente yo no sepa exactamente cómo llegar a eso, pero más o menos tengo una idea de qué es lo que debería hacer. Aquí no sirven los planes porque yo no conozco la distancia. No sirven los planes completos, ¿no? Largos, a eso me refiero. Sí, porque la planificación está en todo, ¿no? Pero no tengo el conocimiento del camino. Como no tengo el conocimiento del camino, no podría yo determinar un plan completamente largo de 1, 2, 3, 5 años porque definitivamente no sé cuánto va a durar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a trabajar con ciclos pequeñitos, ciclos cortos.
de 1 a 4 semanas para poder empezar a trabajar durante ese espacio de tiempo, generar mi planificación en ese espacio de tiempo y ir validando una hipótesis de producto que yo voy generando. Estoy principalmente validando cosas, ¿sí? Como estoy validando cosas, estoy viendo en ese espacio pequeño si lo que hice le aporta valor al cliente o no. Y en función a eso voy tomando decisiones, voy reflexionando. En la medida que yo reflexione, voy encontrando nuevas características, nuevas formas de poder gestionar el proyecto y así voy avanzando, de pasos pequeños en pasos pequeños. A este tipo de entornos complejos es donde se les atribuye una mejor solución los marcos ágiles, ¿sí? Principalmente los marcos ágiles están diseñados para entornos complejos. Si nosotros queremos utilizar un marco ágil dentro de un entorno complicado, ¿se puede hacer? Sí, pero no es tan eficiente. Si yo quiero utilizar un marco complicado en un entorno complejo, ¿se puede hacer? Sí, pero no es tan eficiente. Y los datos que había mostrado anteriormente respaldan lo que les comento, ¿sí? Entonces es importante conocer esto. Y el entorno caótico finalmente es un entorno en donde yo no tengo la capacidad de planificar, ¿sí? Simplemente respondo. Imagínense ustedes que ahorita mismo ocurre un terremoto. Obviamente Dios no quiera que pase, pero ocurre un terremoto. ¿Ustedes empezarían a sacar su cuaderno y a poder diseñar su plan de salida? No, ¿no? Lo primero que hacen es salir. Y si el terremoto se pone más fuerte, salir más rápido, ¿sí? Justamente eso es un entorno caótico, un entorno en donde tenemos que responder muy rápidamente. No tenemos el tiempo para poder planificar a detalle, pero sí tenemos la necesidad de responder porque probablemente nuestra vida depende de ello. Ese es un entorno caótico. Las organizaciones, con el paso de los tiempos, están pasando de entornos simples, entornos complicados, ahora a entornos complejos principalmente, y probablemente en algún momento pasemos a entornos caóticos. Ese marco que les comento ahora, que se llama Canefin, nos ayuda un poco a determinar la necesidad de conocer un poco de todo y a la vez saber en qué momentos podemos tomar las decisiones de utilizar un marco tradicional o poder tomar un marco ágil, ¿sí? ¿Seguimos bien? Finalmente, cosa importante, como les decía, nadie toma decisiones si no hay resultados, ¿sí? Si es que los números no respaldan, por más metodologías que podamos utilizar, por más marcos de trabajo, de escalabilidad y lo que querramos, si es que no hay resultados, no estamos hablando de nada, ¿sí? Por eso les decía, en el tema de actividad no es solo importante hablar de las prácticas, es decir, del Scrum, del Safe, del Kanban, o de pronto, no sé, pues del LED, del DAT y otros marcos de trabajo. Lo importante no es eso, porque las prácticas en algún momento pueden cambiar, pueden evolucionar. Lo que estamos buscando principalmente es adoptar los valores que son 4, los principios que son 12, y en función a eso trabajar con la cultura, que es lo importante. Si culturalmente nosotros no podemos abordar un proyecto de manera ágil, las prácticas no lo van a hacer ágiles. Entonces es súper importante, súper interesante que las organizaciones primero empiecen a adoptar la parte cultural. Por eso personalmente yo no sugiero que una empresa que no tiene las condiciones adopte Scrum. ¿Por qué no? Porque no tiene las condiciones para poder iniciar, que de pronto se pueden construir en el camino, se puede generar el camino genial, pero pueden empezar por otras prácticas, como por ejemplo las retrospectivas. ¿No? Las retrospectivas es una buena técnica para empezar a acortar el tiempo de reflexión del equipo. En la medida en que yo pueda tener, de pronto yo encuentro una organización que solamente reflexiona de lo que hace una vez al año y de pronto a través del trabajo podemos lograr que lo hagan 3 veces al año o 4 veces al año, es más ágil porque se está cuestionando en menor tiempo. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? No solamente aterrizar las prácticas, sino ir buscando las formas en las que nosotros vamos a ir introduciendo la agilidad al equipo. Nosotros vamos generando las condiciones, no estamos principalmente empujando al equipo a que cambie completamente. Entonces muchas veces, según mi experiencia, creo que el Scrum muchas veces es muy intrusivo. ¿Por qué es intrusivo? Porque tienes que cambiar de roles, tienes que cambiar la forma en la que culturalmente abordas el proyecto, y muchas veces eso genera molestias dentro de las personas. Las personas no tienen miedo al cambio, lo que tienen miedo principalmente es a lo que van a perder cuando van a cambiar. Entonces, en la medida en que tú la pongas más difícil ese contexto, vamos a tener muchísimo mayor resistencia. Entonces, la idea siempre va a ser que de pronto tengamos la posibilidad de poder generar primero el contexto, que nosotros podamos generar esta cultura necesaria para poder empezar a adoptarla. Eso puede hacer muchísimo más trascendente nuestra adopción ágil, ¿sí? Las retrospectivas es una muy buena técnica, las reuniones diarias también es una muy buena técnica de sincronización, y así vamos metiendo cositas por cositas, hasta que de pronto ya tengamos las condiciones, por ejemplo, para poder aplicar Scrum, como marco, o el Safe, cuando queremos escalarlo a la organización, o el ES,
o el Nexus u otro marco de escalamiento. Pero es importante primero, como les comentaba, el aterrizar a la cultura. Si es que culturalmente no podemos abordar un proceso de manera ágil, va a ser muy difícil que podamos utilizar una práctica definida, parametrada muchas veces, no nos van a dar los resultados que buscamos. Como consejo se lo dejo. Resultados. Esta es una encuesta bastante interesante, salen todos los años, alrededor de unas 20.000 empresas, 20.000 personas son encuestadas todos los años para poder ver cuál es el estado de la agilidad. Aquí nos muestran resultados, ¿sí? Principalmente nos muestran resultados. ¿Qué cosas podemos, por ejemplo, rescatar de esta encuesta que les quiero compartir? Primero, está hecho en todo el mundo, ¿sí? No solamente nos encuestan alrededor del 5% en Sudamérica, pero se encuesta en todo el mundo, en principal a empresas, muchas de ellas están en el ranking de Fortuna 500. Son muy grandes las empresas a las que encuestan y principalmente están preguntándoles cómo va su sistema de adopción o de transformación. ¿Qué cosas se pueden rescatar? Por ejemplo, ¿qué razones encontraron estas empresas para adoptar agilidad? De todos los encuestados, el 69% encontró que aceleraba la entrega del producto. Hablaba del time to market, como le decía, ¿no? En la medida que podemos encontrar esta facilidad de poder acortar ese tiempo de salir al mercado, va a ser muchísimo más eficiente. Definitivamente el tema de la capacidad de administrar las prioridades. Una de las palabras súper importantes dentro de la agilidad es la priorización. En la medida que nosotros empecemos a priorizar, vamos a tener más eficiencia en la toma de decisiones. Justamente eso es lo que estamos buscando, ser más eficientes, ¿sí? Lo segundo es aumentar la productividad, no como un objetivo, sino como una consecuencia. ¿Sí? Es importante que lo que buscamos primero es tener ese foco en las personas que buscaban, no estar más molestando con indicadores, porque los terminamos agobiando, porque las personas se terminan estresando. Hablaban anteriormente del Management 3.0, ¿no? la gestión de la felicidad dentro de las organizaciones. Cuán felices somos nosotros dentro de las organizaciones, algunos mucho, algunos muy poco. Justamente este marco nos ayuda a generar las condiciones para poder adoptar el tema de agilidad. La mejora de la visibilidad del proyecto. Definitivamente, si generas mejores resultados, eres más visible. Si eres más visible, tienes mayores posibilidades de que alguien te esté mirando. Dices a un jefe, un gerente, un director. Y eso es importante. ¿Sí? Les voy a comentar algo que me dejó impactado. El año pasado tuve la posibilidad de poder dictar una charla para el PMI Antioquia en Colombia. Y conversando con la presidenta del capítulo de allá de Antioquia, Dora Luz, ella me decía algo bien interesante. El tema de la agilidad y la forma en la que nosotros, referente a la agilidad y la forma en la que nosotros trabajamos, que era lo importante, lo que me dijo fue lo importante no es el indio. Perdón, lo importante no es la flecha, es el indio. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Lo importante no es la herramienta, no es la metodología, no es el marco, sino las personas. Probablemente no es que la agilidad como tal o el agilismo, los marcos ágiles hagan de que el entorno sea más complejo. Somos nosotros principalmente, que utilizamos las herramientas para poderlas aterrizar y para poder combatir, entre comillas, este mundo complejo. Pero principalmente las personas complejas, o la complejidad sale de las personas. En la forma en la que responden a los cambios, en la forma en la que se mueven, en la forma en la que toman decisiones. Entonces lo que buscamos con los métodos ágiles, de pronto justamente es tratar de generar un marco de referencia que nos permita a nosotros abordar ese tipo de problemas. Pero no necesariamente veo yo desde mi perspectiva que sea un causante de la complejidad del mundo, personalmente. Gracias. Bueno. Ahora sí, vamos a darle un fuerte aplauso a Cristian. Hola, soy Arturo Valencia. La verdad muy gustoso de estar por acá en este evento, la Noche Ágil, propuesta por el PMI Capítulo Perú. Yo actualmente estoy trabajando en una compañía relacionada a tecnología, estoy en el posgrado de la UPC y veo pues que lo interesante y lo muy motivado que las personas están acá con respecto a nuevos temas, a cosas que están ocurriendo en el mercado peruano. El tema de agilidad sabemos que ya se viene con fuerza en banca, en telcos, en retail, en construcción, y hoy día hay 3 charlas relacionadas a la agilidad, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros como gerentes de proyecto, directores de proyecto, estemos ya accediendo a esos nuevos conceptos y ver cómo interiorizarlos dentro de nuestros modelos de trabajo. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Hola, mi nombre es Eduardo Vaso Zafra, soy el presidente del capítulo del PMI
Estamos hoy día en una conferencia, estamos en la Noche Ágil, es una conferencia muy bonita. Estamos en unos minutos haciendo networking, más de 100 personas intercambiando tarjetas. Hemos visto la primera exposición de Joana Chuquiño, muy bien, nos ha hablado hoy día de algo que se llama el dueño del proyecto, ¿no? Nos ha explicado qué es el dueño del proyecto. Te invito a seguir viniendo a estas conferencias, tenemos 1, 2 al mes y son realmente un éxito, la gente sale muy contenta. Estás cordialmente invitado. ¿Qué tal? Mi nombre es Joana Chuquino, yo soy ingeniera de sistemas, soy certificada PMP, certificada como Scrum Master y tengo una certificación en ITIL. Yo tengo 12 años de experiencia en el rubro de tecnología de información y el día de hoy estuve aquí compartiendo acerca del dueño de producto y la importancia en el caso en cada proyecto, ¿no? Entonces, yo lo que he querido transmitirle a la gente es que nosotros dentro de nuestros proyectos necesitamos alguien que lidere, ese visionario en el proyecto, esa persona que conoce el negocio y que se integre muy bien con el equipo de desarrollo, que convivan en un solo ambiente, que puedan conversar y que pueda tener la voz de conversar con los stakeholders y hacer un equipo de trabajo realmente que lleve al éxito del proyecto. Yo realmente los invito a que puedan venir a más conferencias del capítulo de PMI, son totalmente libres y las que son pagadas les aseguro que vale la pena. Así que están completamente invitados y nos vemos. Hola, mi nombre es Ricardo Marcelo, participo en todo lo que es proyecto de tecnología en agilismo, en lo que es transformación ágil. En esta oportunidad me presenté aquí en la PMI, en el capítulo de Lima, a una conferencia, lo que es agilismo empresarial, en la cual se trató un poco del contexto de SAFe. Les invito a que ustedes puedan participar a estas conferencias que brinda el capítulo, que son temas muy interesantes y muy de moda. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Arias. Yo me dedico principalmente a ayudar a las organizaciones a entender este mundo complejo y a tratar de adoptar la agilidad dentro del entorno organizacional. Trabajo aquí en Perú, trabajo en organizaciones en Colombia, en Argentina, justamente liderando este proyecto. Hoy me tocó trabajar una charla sobre la navaja suiza del agilismo. ¿Qué consiste? Nosotros tenemos muchas herramientas, de pronto tenemos mucha información que nos puede servir para poder vender la agilidad, vender a nuestros jefes, a nuestros gerentes, a nuestros directores, para que de pronto empezar con esta transformación dentro de las organizaciones. ¿Por qué la navaja? Porque de pronto la navaja tiene varias herramientas y de pronto nos permite a nosotros utilizar algunas de estas herramientas en torno a la necesidad que podamos tener y así poder facilitar el idioma de la agilidad a otros entornos y poder adoptarla dentro de nuestra organización. Desde ya los invito a poder participar dentro de los eventos del PMI, son de manera mensual y un saludo y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad.